Bien, pues muy buenas a todos. Como siempre digo, me alegro de saludaros y daros la bienvenida. Y vamos a comenzar esta predicación de hoy. Como decía, vamos a seguir con las predicaciones de Lucas. Hoy nos toca, si sois tan amables, de buscar en vuestra Biblia Lucas 22, versículos del 39 al 46. Un pasaje corto, pero muy intenso. Y lo vamos a desglosar lo mejor que podamos, si el Señor lo permite. El título de la predicación de hoy lo he titulado La agonía de Jesús en Getsemaní. La agonía de Jesús en Getsemaní. Y quiero decir, ¿qué es la agonía? Para que tengamos una pequeña idea. La agonía es pena, es tristeza, es aflicción extrema, es sufrir con angustia, dolor intenso del cuerpo y de la mente. Y el diccionario dice que es el estado clínico que precede a la muerte. Ya tenemos una idea de lo que es la agonía de Jesús en Getsemaní. Bien, vamos a leer el texto, que son pocos versículos, del 39, como digo, al 46. Dice así, está Jesús, van hacia el huerto de Getsemaní. Dice, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya tenés que quitar la copa. Y se le apareció un ángel del Señor, del cielo, para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Hemos orado para no entrar en tentación hoy? Mirad, como introducción quiero decir, ¿no?, que como hemos visto, Jesús y sus discípulos estaban en Jerusalén, en el aposento alto, donde Jesús les dijo que prepararan la Pascua para comerla juntos. Y una vez que comieron la Pascua, salieron del aposento y de la ciudad de Jerusalén y fueron al monte de los olivos, como nos dice este versículo primero, el 39. Fueron al monte de los olivos. Jesús y sus discípulos le siguieron, dice. Mirad, en la ciudad de Jerusalén hay un pequeño monte justo enfrente de las murallas de Jerusalén. Por ejemplo, pensad, aquí está Jerusalén, aquí están las murallas de Jerusalén. Pues en aquel sitio, enfrente de las murallas de Jerusalén, hay otro monte. Aquí está el monte del templo. Y aquí, al final, a 1 kilómetro aproximadamente, está el monte de los olivos. Y para ir de aquí a allí, porque eran 2 montes, hay que bajar un valle, al valle del Cedrón, o el arroyo del Cedrón, porque por allí pasa un arroyo, y subir al monte de los olivos. 500 metros aproximadamente de bajada y otros 500 metros aproximadamente de subida, ¿no? Para que tengamos una idea. Ambos montes están separados por ese valle, como decía, por el valle de Cedrón, que cuando llueve, ese valle se convierte en el arroyo del Cedrón, en ese monte de los olivos. Y ahí en el monte de los olivos, donde Jesús fue con sus discípulos, hay un pequeño huerto, un jardín llamado Getsemaní, que quiere decir prensa de aceite.
que quiere decir lagar de olivos, significa. Allí hay muchos olivos, todavía. Hoy en día hay muchos olivos, entre los cuales hay 8 que se cree que son de los tiempos de Jesús todavía y están allí firmes, como centinelas aún, grandes, con sus troncos negros retorcidos. Ahora, cuando Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén para ir a Getsemaní, como decía, bajaron el valle de Cedrón, bajaron hacia el valle de Cedrón, esos 500 metros aproximadamente, y desde el valle subieron al monte de los olivos, otros 500 metros, para llegar a ese huerto de Getsemaní, al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní. Y los eruditos cuentan que cuando ellos hicieron esto, cuando Jesús y sus discípulos bajaron y cruzaron el arroyo de el Cedrón, allí, en ese arroyo, cuando en el templo se sacrificaban los animales, la sangre bajaba del monte del templo por unos caudales hasta el arroyo del Cedrón, y las aguas del arroyo se convertían en carmesí por la sangre de los corderos. Y cuando Jesús y sus discípulos cruzaron para subir al monte de los olivos, pasaron por allí y Jesús vería la sangre, Jesús vería el agua roja, seguro, él no se le pasaba nada. Y le recordaría que muy pronto su sangre bajaría también por allí, desde el monte Calvario. Jesús solía venir a este lugar de noche a orar al Padre muy a menudo. Lo hemos leído en el versículo 39, como solía, dice. Pero esta noche era diferente. Era una noche diferente a las demás noches. Pues esta noche Jesús había estado en el monte del templo con sus discípulos, disfrutando de esa cena, ¿no? Compartiendo la última cena con sus discípulos. Y a pesar de que Jesús sabía muy bien lo que le iba a pasar después de esa cena, después del Getsemaní, a pesar de eso, fijaros lo que dijo Jesús cuando estaba con ellos en la cena, que ya lo vimos, pero lo vamos a recordar. Vamos a leer en Lucas 22:15 lo que dijo Jesús. Dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Cuánto he deseado? Si nos fijamos, esta frase de Jesús está entre dos signos de admiración, ¿verdad? ¿Qué indica eso? Indica una emoción interna, alegría de Jesús. ¿Cuánto he deseado? ¿Nosotros deseamos también eso? ¿Deseamos con ganas participar de la Santa Cena? Y seguidamente de esto les habló Jesús a sus discípulos que iba a ser traicionado por uno de los 12 que estaban allí con él. Y también les habló de su crucifixión y muerte inminente en esa cena. Jesús fue al monte de los olivos y sus discípulos le acompañaron. Perdonad. Sus discípulos le acompañaron allí hasta Getsemaní. ¿Para qué? Para velar y orar con él. Pero ¿qué pasó? Los discípulos, vencidos de la tristeza y el sueño, se quedaron dormidos allí. Y Jesús se quedó solo con el Padre. Y Jesús sabía que muy pronto también el Padre lo abandonaría. Jesús bebió de esa copa solo en Getsemaní, abandonado por todos. Pero cuando Jesús estaba a solas con el Padre, él oró 3 veces la misma oración. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Padre, segunda, si es posible, pase de mí esta copa. He traído la copa para que nos recordemos un poco, ¿no? Pase de mí esta copa. Y la tercera vez dijo: Padre, si hay otra manera, si hay otra forma, pase de mí esta copa. Esta fue la copa de la agonía que Jesús bebió en el oscuro Getsemaní, y la bebió solo, abandonado por todos los suyos.
Todos le abandonaron. Y no se refería el Señor a una copa física como esta, evidentemente. Esto era un símil, era una ilustración, un ejemplo. Todos sabemos que el Señor fue abandonado y cuando Jesús comenzó su ministerio realizando milagros, alimentando a las multitudes, dando vista a los ciegos, haciendo que los cojos se levantaran y saltaran, grandes multitudes le seguían, dice la palabra de Dios, grandes, miles y miles de personas le seguían. ¿Por qué? Porque a la gente le gustaban los milagros y los prodigios que él hacía y también la comida que él preparaba tan buena y la multiplicaba. Pero Jesús comenzó a hablarles profundas cosas, profundas verdades espirituales y eternas. Y también les habló de someterse al Señor, al señorío de Jesucristo. Entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué ocurrió? ¿Qué hicieron? Muchos de sus discípulos que le seguían empezaron a abandonarle. Empezaron a abandonarle por montones. Tantos que el Señor Jesús les preguntó también a sus discípulos en Juan capítulo 6. Vamos a leer ese versículo. Juan capítulo 6, versículo 67. Jesús dijo a los 12, cuando vio que las multitudes se iban, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Os acordáis de eso? Y Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bien, el primer punto que quiero compartir con vosotros lo he titulado El contenido de la copa. ¿Qué contenía la copa de Getsemaní? ¿Qué tenía esa copa que Jesús bebió en el jardín de Getsemaní solo? Había algo tan repugnante y terrible que hizo que el mismo Hijo de Dios se encogiera de horror al verla. Había algo tan vil y sucio que hizo que Jesús clamara en oración diciendo 3 veces, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero, ¿qué había realmente en esa copa de Getsemaní? ¿Fue acaso la visión de la muerte que le vendría posteriormente muy rápidamente en la cruz del Calvario? ¿La que causó tanto temor a Jesús? No. Muchos otros ya habían muerto en cruces, entregando sus vidas como mártires. Entonces, ¿qué contenía la copa? ¿Qué causó tanto temor? ¿Qué contenía? ¿Fue acaso el ataque extraordinario, un ataque extraordinario de Satanás? Tampoco fue eso. Jesús ya había enfrentado a Satanás en el desierto y lo había vencido con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús no tenía ningún temor de Satanás. Entonces, preguntémonos, ¿qué era lo que contenía la copa? ¿Qué era lo que estaba destrozando el corazón del Señor Jesucristo? ¿Sería acaso que los discípulos lo abandonaron? ¿Sería acaso la negación de Pedro? ¿O la traición de Judas, de la que él habló en la cena? Tampoco fue eso. Podríamos pensar y decir que todo esto desilusionó tremendamente y entristeció al Señor Jesús, pero una cosa es entristecerse, desilusionarse, y otra cosa es el pavor, el temor que Jesús tenía en esa copa. Así que contestemos la pregunta de una vez. ¿Qué había en esa copa? En esa copa, estaba la contaminación del pecado de la humanidad entera, destilada ahí. La Biblia nos enseña que para que Jesús pudiera redimirnos, para que pudiera redimir nuestros pecados, Jesús tenía que cargar con ellos en la cruz, como leemos en el siguiente versículo. Segunda de Corintios 5:21. Fijaros lo que dice. Al que no conoció pecado, porque Jesús fue sin pecado.
Eso que lo tengamos claro. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Lo veis? Y ya sabemos un poquito más de lo que había en esa copa, de lo que contenía la copa de Getsemaní, la contaminación del pecado. Ahora, ¿qué pecado había en esa copa? ¿De qué pecado? En esa copa estaba el pecado de los siglos, de la humanidad. Mi pecado, tu pecado y el de todos los pecados de todo el mundo. Estaba ahí en esa copa, destilado. Ahora, supongamos, por ejemplo, que nos ponemos ahora a meter todos nuestros pecados ahí en esa copa. Aquí, los que estamos aquí. Y vamos a suponer que nuestros pecados, nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos, cada pensamiento sucio, cada murmuración, cada mentira, cada acto malvado, odioso, cada cosa hiriente. Y sumemos también los pecados de nuestra nación y los pecados de todas las naciones del mundo. Son muchos, ¿verdad? Yo hice un cálculo y me volví casi loco. Millones y millones y millones y millones de pecados a lo largo de toda la historia. Todos los pecados del mundo están ahí, del presente, del pasado y del futuro. ¿Os imagináis? Y ahora, todos juntos, los prensamos ahí en Getsemaní, que como sabemos significaba prensa de olivos, prensa de aceite. Prensemos todos esos pecados y destilémoslo y echémoslo en la copa. Y digámosle a Jesús, toma, bébela, por amor. Y no se nos olvide poner también en esa copa la violación, la sodomía, el abuso de niños, las cámaras de gas de Hitler, el asesinato, la blasfemia, la brujería y otras muchas más, que no terminaríamos. Destilemos todo eso, toda esa inmundicia y pongámosla ahí en la copa, echémosla en la copa de Getsemaní. Como decía, y le digamos al Señor, toma, bébela. Esa fue la copa que el Señor Jesús bebió. Bébela para que te conviertas en pecado, como hemos leído. Mirad, el pecado de la humanidad es mucho pecado y mucho horror realmente. No solo llevar el pecado, como Jesús lo llevó, sino hacerse pecado por nosotros, hacerse pecado por todos nosotros. Y por supuesto, como he dicho antes, Jesús nunca pecó, nunca pecó. Él fue, como dice la palabra de Dios, Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Eso está en Hebreos. Pero Él se hizo pecado por nosotros, por amor a nosotros, como hemos leído en este último versículo. Jesús sabía que el beber esa copa de Getsemaní conllevaba ese castigo, el castigo de ese pecado. Pero no solo el castigo de algunos pecados, sino de todos los pecados. No solo lo de los pecados de algunas personas, sino de todas las personas de la humanidad entera, como hemos dicho. Y hay que resaltarlo y recalcarlo, que se nos meta bien en la cabeza. De todos los tiempos, del presente, del pasado y del futuro. El castigo de todos esos millones de millones de millones de pecados caería todo sobre Jesús al beber esa copa de Getsemaní. Y Él lo sabía. Jesús es el Dios hecho hombre y Él cargaría con todos los pecados. Y cuando lo hizo, Dios el Padre tuvo que tratarlo como si Jesús mismo hubiera cometido todos los pecados de la humanidad. Y esa es la razón por lo que la Biblia dice también en el siguiente versículo que vamos a leer, Romanos 8:32. Fijaros lo que dice. Esta es la razón por esto. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué es eso? Eso es amor. Un amor que no comprendemos, que es imposible para nosotros entenderlo. Ese es el amor de Dios. Jesucristo iba a recibir la ira de Dios por amor a nosotros. Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, quien había estado en el seno del Padre desde la eternidad, ahora iba a ser separado de Dios el Padre por nosotros, para cargar con nuestros pecados en la cruz. Y entonces ocurrió algo. Vamos a leer lo que ocurrió. En Mateo 27, 46, la parte segunda. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba ahí? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre tuvo que darle la espalda. Y la respuesta de Dios el Padre es que Dios el Padre es santo y puro, y sus ojos no pueden mirar la iniquidad, ni estar en contacto con el pecado. Y por esto mismo, y para pagar el pecado de la humanidad, Dios el Padre tuvo que abandonar a su propio Hijo Jesucristo en la cruz. ¿No entendemos eso? Es difícil, pero es así. Jesucristo sufrió una eternidad sobre la cruz del Calvario para pagar por todos nuestros pecados y salvarnos. El precio que Jesús pagó en la cruz, solo los condenados en el infierno pueden entenderlo un poco nada más, ya que ellos solamente sufren y pagan por sus propios pecados al rechazar la salvación de Cristo. Pero Jesús pagó por todos los pecados de toda la humanidad. Y si esto no conmueve nuestros corazones, es porque nuestros corazones son más duros que una piedra. Este era el contenido de la copa. Y por eso Jesús dijo 3 veces en su humanidad: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Lo entendemos un poco mejor ahora? Segundo punto que quiero compartir. Hemos visto el contenido de la copa. Ahora quiero compartir con vosotros el consumo de esa copa. El consumo. El Señor Jesús bebió las amargas escorias del pecado del mundo. Jesús intentó retroceder en su humanidad santa al ver esa inmundicia, esa asquerosidad de pecado de toda la humanidad. Y por eso dijo Jesús: Padre, si hay otra manera de hacerlo. Y el silencio del cielo dijo: no hay otra manera. Y Jesús, en su divino amor, dijo algo que deberíamos de imitar cada día nosotros: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús pagó el precio. Como hemos cantado antes, hemos cantado muchas canciones. A mí me ha costado mucho. Si la predicación fuera después de la alabanza, sería difícil para hablar. Pero hemos cantado algo que es importante, ¿no? Muy importante. Nunca sabremos lo que sufrió Jesús. No me acuerdo ahora mismo muy bien, ¿no? Algo así. Nunca sabremos lo que costó. Nunca sabremos lo que costó. Nunca sabremos ni comprenderemos el sufrimiento y la agonía que Jesús sufrió. Realmente no. Jesús es la única persona que no tenía que morir y decidió morir por amor a nosotros. Él podía escoger el no morir, pero decidió morir por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Decidió morir. Por eso Jesucristo dijo unas palabras que vamos a recordarlas. Vamos a leerlas en Juan capítulo 10. Vamos a leer unos 4 versículos, pero no enteros. Vamos a leer parte. Juan capítulo 10, versículo 14, la primera parte. Dijo Jesús:
Yo soy el buen pastor. Versículo 15, la parte segunda. Y pongo mi vida por las ovejas. ¿Lo veis? Yo soy el buen pastor y pongo mi vida por las ovejas. Fijaros lo que dice el versículo 17 entero. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Lo veis? Qué maravilloso es eso, ¿no? Jesús fue el único hombre que no tenía que morir, pero decidió morir para salvar a la humanidad, para salvarte a ti y a mí. Y el precio del pecado del mundo lo cargó sobre él por amor. Perdonad, pero como decía, yo esta mañana he orado, por favor, Señor, que no llore, que no se me salgan las lágrimas y las de esas. Pero termino siempre mi oración imitando a Jesús, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Así deberíamos hacerlo. Mirad, Adán, cuando obedeció a Satanás en el jardín del Edén, dijo, no tu voluntad, sino la mía, Dios. Y arruinó y manchó a la raza humana. Pero aquí viene la buena noticia. Jesús, el último Adán, en otro jardín, no en el del Edén, pero en el jardín de Getsemaní, dijo a Dios también, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y redimió a la raza humana. Aleluya por eso. Este es el consumo de la copa. Que el Señor Jesús, de forma voluntaria y victoriosamente, dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya, Dios. ¿Y por qué Jesús sufrió sangre y murió en aquella cruz? Es que tú y yo podemos tener redención. Podemos ser redimidos, porque Jesús tomó mi pecado, tu pecado, y lo llevó a esa cruz, como dicen las Escrituras. Dios nunca pasará por alto el pecado, porque Dios es santo, y porque Dios es santo, Él ha jurado que el pecado será castigado. Todo pecado será castigado, ningún pecado quedará impune. Tengamos eso claro, porque el principal atributo de Dios no es su amor, es su santidad. Su santidad, su infinita, inmaculada y sin medida santidad. Por eso Dios debe castigar el pecado. Si no lo hiciera, se caería de su trono de santidad. La cruz fue el método de Dios para castigar el pecado y a la vez perdonar al pecador arrepentido. Y esto solo es posible cuando una persona inocente, sin pecado, carga los pecados y los lleva a la cruz. Y este fue Jesús, como nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:21, que ya hemos leído, pero lo voy a repetir otra vez. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús sin pecado tomó nuestros pecados y los cargó sobre él y nos dio su justicia a nosotros. Si la aceptamos, espero que la hayamos aceptado, ¿no? Jesús pagó por mis pecados y por tus pecados. Él bebió la copa por ti y por mí. Pero hay otra copa que quiero compartir con vosotros. Hay otra copa. Aquí he puesto, he guardado el vasito, la otra copa. Hay una copa, la de Getsemaní, que representa la de cristal. Pero hay otra copa, que es esta, que tomamos casi todos los domingos. Que tomamos y celebramos, cuando tomamos y celebramos la mesa del Señor, tomamos
una copa, la copa del Señor. Ahora, pregunto, como dice, el Señor dice que estaba gozoso. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Él estaba gozoso. ¿Nos sentimos nosotros gozo cuando tomamos la mesa del Señor? Deberíamos, porque es una celebración de la victoria de Jesús. Mirad, un poco antes de que Jesús fuera a ese huerto de Getsemaní, como ya sabemos, estuvo cenando con sus discípulos y dijo unas cosas que voy a volver a recordar para que lo tengamos en cuenta. En Lucas 22, en el capítulo 15, dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Jesús tenía gozo. Debemos de tener gozo nosotros también cuando participamos de esa copa. Pero fijaros lo que dice en el versículo 20, en la parte segunda de Lucas 22. Dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El Señor nos dio otra copa. Él bebió una copa para que nosotros pudiéramos beber esta copa. El Señor murió en la cruz. El Señor tomó la copa de Getsemaní para que nosotros pudiéramos tomar la copa de la redención. La copa de la redención. La copa que Jesús tomó fue la del pecado, para que nosotros pudiéramos ser redimidos y tomar esta copa cada domingo que queremos o que podemos. ¿No es eso maravilloso? ¿No es precioso eso? ¿No nos conmueve nuestro corazón saber que Jesús tomó una copa para que nosotros pudiéramos tomar otra, diferente, alegre? Ojalá nos conmovamos de verdad por lo que Jesús sufrió en Getsemaní. Pensemos en las palabras que usó, que el Señor tuvo y que los diferentes evangelios tienen para describir cómo el Señor Jesús sufrió. Y quiero leer 2 versículos más. En Mateo capítulo 26. Vamos a leer el versículo 38 y 39, que es la misma escena de Lucas, pero vista por Mateo. Y fijaros lo que dice. Entonces, versículo 38, entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39, la parte primera, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando. Se postró sobre su rostro, orando. ¿Sabéis lo que significa eso? Tumbarse sobre su rostro en tierra. Y en Lucas 22, 43 y 44, que hemos leído, dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Yo creo que Jesús comenzó orando de rodillas, como vemos en Lucas, pero terminó orando tumbado en tierra, sobre su rostro, por la angustia, como vemos en Mateo y en Marcos, que dice que estaba postrado en tierra, por la angustia, por la tristeza, por la humildad, por la súplica que él tenía hacia el Padre. Yo creo que si un ángel no hubiera venido, como hemos leído, para fortalecerlo, el Señor Jesús habría muerto allí en Getsemaní. No tenía fuerzas ya. Jesús estaba muriendo allí en Getsemaní. Estaba sudando gotas de sangre. Jesús estaba sufriendo una agonía tal que transpiraba gotas de sangre. Salían por su piel, sus vasos sanguíneos diminutos, y los capilares se rompieron por el sufrimiento, por el dolor, por la agonía. Estaba muriendo allí.
Bien, y para concluir, Jesús a veces oraba, como decía, ¿no? Jesús a veces oraba de pie, otras veces oraba mirando al cielo y otras veces oraba de rodillas, como en Lucas hemos visto. Pero aquí en Getsemaní comenzó seguramente orando de rodillas. Pero como podemos ver en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús terminó orando postrado sobre su rostro en tierra. Y podemos imaginarnos cuál era su apariencia, la apariencia de Jesús, cuando llegaran los soldados con Judas y los principales sacerdotes para la traición de Judas. El rostro de Jesús seguramente estaría cubierto de sangre roja y tierra negra del suelo. Y además su corazón estaba roto por la angustia y el sufrimiento y la agonía sufrida allí. Así lo encontrarían cuando Judas le dio ese vergonzoso y traidor beso. Ahora, mirad un poco. Antes de que los clavos traspasaran las manos de Jesús en el Calvario, ya habían roto su alma y su corazón. Estaba roto. Getsemaní fue la antesala del Calvario. Y realmente la victoria la ganó Jesús en Getsemaní. Aunque el pago final fue en el Calvario, la batalla fue librada y ganada por Jesús en Getsemaní, por ti y por mí, por amor a nosotros. Jesús luchó en Getsemaní, en esa cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí, y venció. Venció a la muerte, al pecado y al diablo. Él murió y resucitó para darnos a nosotros perdón, salvación y vida eterna con Él para siempre. Y yo cuando escucho esto, quiero luchar, yo quiero luchar por Él. Quiero imitarle, quiero seguirle, quiero obedecerle cada día de mi vida, como un buen soldado de Jesucristo, sufriendo penalidades si es necesario, como dice la palabra. Sé un buen soldado de Jesús. ¿Y tú? ¿Quieres ser un buen soldado de Jesucristo? ¿Quieres seguirle cada día a pesar de las penalidades que vengan? ¿Queréis seguirle? Haced así con la cabeza o así. Yo creo que, ojalá, ¿no? Espero que todos digamos que sí queremos ser buenos soldados de Jesucristo para glorificarle. Bien, y para finalizar, quiero deciros que al contemplar este pasaje corto y reflexionar sobre el tenebroso Getsemaní, quiero compartir con vosotros 2 cosas que son importantes. Creo que para todos, ¿no? Primera, 2 conclusiones que nos enseña este pasaje. Primera, que debemos odiar el pecado que tanto dolor causó a nuestro Señor. Debemos odiar el pecado. Segundo, que debemos amar y seguir a Jesucristo cada día, demostrándole que somos suyos, que nos hemos entregado a Él. Y si hay alguien aquí ahora que me escucha y aún no ha entregado su corazón al Señor Jesucristo y aún no le conoce personalmente, diariamente, quiero invitarte a hacerlo ahora mismo, o cuando quieras. Habla con alguno de nosotros que ya hemos entregado nuestro corazón al Señor y te diremos nuestro testimonio, cómo lo hemos hecho. Pero no lo dejes para mañana, mañana puede ser tarde. Hazlo ahora o hazlo en tu casa. Haz una oración sencilla, pero sincera, de arrepentimiento y fe, como cada uno de nosotros la hemos hecho. Algo así como, Señor, vengo a ti, me arrepiento, me reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, de cada uno de ellos, me entrego a ti con todo mi corazón y te pido que me salves. Hazme una criatura nueva para tu gloria y honra,
conforme a tu voluntad, te lo pido en el nombre de Jesús. Algo así, pero hazlo de corazón y el Señor te salvará. Que el Señor os bendiga a todos y muchas gracias.